Estamos en contacto con el doctor Heber Cuba, él es analista político en temas de salud, a propósito de la medida de fuerza que están anunciando los médicos del país. La Federación Médica Peruana ha anunciado una huelga nacional ante el incumplimiento de sus demandas por parte del gobierno a través del Ministerio de Salud. Ya lo han anunciado en una carta enviada a la ministra de Salud, Pilar Bassetti. Doctor Heber Cuba, muy buenos días. Bienvenido a nuestra plataforma informativa. ¿Qué tal? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su punto de vista, por favor? El principal problema que existe es la disconformidad de los servidores y médicos del sector salud debido al incumplimiento de una serie de acuerdos que se habían tomado y sobre todo agravados por la pandemia. Los médicos solicitan, por ejemplo, que de una vez por todas se promulgue el reglamento que fortalece la rectoría del Ministerio de Salud en las regiones. Por otro lado, que se compren y se haya un buen abastecimiento de los equipos de protección personal, los medicamentos, insumos, equipos que se requieren para luchar contra la pandemia. Por otro lado, hay acuerdos que se han tomado en relación a los bonos que deben ser entregados a todos los servidores sin ninguna discriminación. También es un tema de la ejecución presupuestal y del presupuesto público. Ellos solicitan de que el presupuesto público sea por lo menos el 5% del PBI. Como si esto fuera poco, también los servidores de salud, el día 26 también empieza una huelga nacional indefinida, con lo cual la situación laboral de los servidores de salud en plena pandemia es sumamente complicada. Y yo creo que el presidente de la República, con el premier y la ministra de Salud y la presidenta ejecutiva de Salud, van a tener que reunirse y evitar que ocurra estos movimientos, porque finalmente afectan a la población, sobre todo en momentos de pandemia. Lo acaba de manifestar usted, doctor Cuba. No es imprudente ir a una medida de fuerza cuando la población necesita en estos momentos la presencia de los profesionales de la salud en todos los establecimientos del país. ¿No le parece imprudente eso, o de repente es una medida de presionar para que se acepten las demandas que constitucionalmente es dable para nuestros profesionales de la salud? Yo creo que es importante que el gobierno y los gremios conversen, resuelvan los problemas antes de llegar a las medidas de fuerza. Claro. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas muertes, hay médicos que han caído en esta pandemia, servidores de salud, enfermeras, obstetras, técnicos de enfermería que han fallecido, y en consecuencia es importante la sensibilidad del gobierno y las autoridades de salud para resolver los temas laborales, porque finalmente lo más importante son las condiciones laborales. Tenemos problemas serios en regiones que están sumamente agobiadas por la pandemia, donde los médicos tienen miedo de ir a trabajar por la falta de equipo de protección que necesitan. Por eso es importante no llegar a este tema del huelga, porque finalmente motivos para la huelga existen, son justos los reclamos, hay una especie de desorganización del Estado que no cumple con lo esencial, porque esto no es una guerra, esta es una lucha contra una pandemia, y la pandemia se lucha con servidores de salud, con médicos y profesionales. Entonces es obvio que la importancia fundamental
laboral debe ser para fortalecer este gran equipo que está luchando contra la pandemia. Y yo creo que ahí hay una negligencia gubernamental, dejando de lado los justos reclamos, las justas necesidades que tiene el gremio médico y los demás gremios profesionales. Yo creo que cuando usan la palabra guerra, hacen creer que lo fundamental son las Fuerzas Armadas y policiales. Claro. Eso no es importante en una pandemia, porque ellos solamente darán el apoyo de seguridad, pero en realidad quienes llevan a cabo la lucha, los que están al frente, son los servidores de salud, porque estamos luchando contra una pandemia. Una guerra es contra un enemigo que es otro ser humano, que es un enemigo a quien tú quieres reducirle su voluntad para poder vencerlo. En el caso de una pandemia, está luchando contra una enfermedad y los estrategas no son generales, son médicos, son los directores de hospitales, son los directores de las regiones, a los cuales deben tener todo el apoyo para poder enfrentar esta pandemia. Creo que es muy importante aclarar los términos, porque al aclarar los términos vamos a tener la posibilidad de saber dónde vamos a poner los recursos, dónde vamos a poner el dinero para poder sacar adelante esta pandemia. La gente está sufriendo mucho y es injusto que quienes llevan a cabo la lucha contra la pandemia, quienes llevan sobre sus espaldas las secuelas de esta lucha, los que ya acumulan muertos en esta lucha, no tengan la recompensa necesaria, ni siquiera lo esencial para llevar a cabo sus actividades. Correcto. Doctor Heber Cuba, siempre ilustrativo en sus apreciaciones. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo a todos los peruanos.